Mi nombre es Dylan Serrano Bedoya, soy médico veterinario, especialista en producción aviar y estoy en este momento vinculado con la Regional Antioquia en el puesto de especialista en la línea avícola y gerente de zona. Bueno, hacerlo esto. Durante la charla voy a hablarles un poco sobre la experiencia de campo que he tenido a nivel de incubación y en granjas de pollo de engorde. Entonces, me voy a referir que cuando hice, cuando tuve, cuando vi, es básicamente por eso. Bueno, ¿por qué evaluar la calidad de pollito bebé? Nosotros hacemos parte, los que trabajamos en este momento con las últimas, digamos que eslabones de la cadena productiva, tenemos que ser conscientes de que este trabajo se viene desarrollando desde años atrás y que hacemos parte de una gran industria. En Colombia se manejan dos grandes marcas que es Codvantres y Gross AP, Voz 08 AP, en cabeza de Aviagen. En Colombia solamente tenemos desde las abuelas, pasando por reproductoras, planta de incubación de abuelas, planta de incubación para pollo de engorde y lo que tratamos la mayoría que es el pollo de engorde. ¿Listo? Entonces, como hacemos parte de una cadena grande, se requieren procesos de medición, de calidad, de supervisión y de auditoría en cada uno de los procesos. Las empresas grandes colombianas, digamos que tienen, las de pollo grandes generalmente tienen reproductoras, tienen su proceso de incubación y tienen su proceso de pollo de engorde, que están en constante retroalimentación para mejorar los resultados. Por eso se debe evaluar calidad de pollito bebé. En granjas, cuando estuve en la integración, se debería hacer esto al día de llegada y a los primeros 5 días para retroalimentar al equipo técnico y tomar las decisiones pertinentes. Y la otra, el otro punto por el cual se aconseja y se realiza calidad de pollito bebé al primer día, es porque se le puede decir a nuestro proveedor de genética qué es lo que nos está llegando y con qué vamos a partir. Si no se le retroalimenta esto a nuestro proveedor de genética, pues difícilmente, si llegamos a tener un problema en los días posteriores, pues digamos que la veracidad pues va a ser mejor. El tema de acompañar los reportes de calidad con análisis de calidad, pues le da más fuerza cuando vayamos a hacer algún reclamo. Por eso se debe hacer constante y no solamente cuando tengamos algún inconveniente. Entonces, ese es ¿por qué el tema de calidad de pollito bebé arranca? Porque impacta bastante al final en la entrega de sacrificio y su posterior producto crudo. Entonces, cualquier punto en la conversión, los que están manejando pollo saben que ganar 30, 40, 50 gramos, 100 gramos, un día de ocupación en la granja cuesta muchísimo dinero. Entonces, eso hay que medirlo, eso hay que evaluarlo. Y básicamente eso se traduce en ganar dinero. Si nosotros mejoramos, es porque medimos. Si nosotros no medimos, no revisamos calidad, difícilmente vamos a lograr los objetivos de la línea genética y vamos a ser competitivos en el mercado. Entonces, teniendo esto claro, ¿cómo evalúa uno la calidad de pollito bebé? ¿O cuándo evaluarla? Entonces, en una integración es fácil, la calidad de pollito bebé arranca desde el momento de la cosecha, es decir, desde el momento en que comienzan a sacar los pollitos desde las nacedoras. Hay unas evaluaciones pertinentes en planta de incubación, pero generalmente esto se queda solamente en las empresas que tienen esas tres fases, reproductor, incubación y pollo. En los que recibimos o las personas que reciben únicamente el pollito en granja o en la distribuidora o en su galpón pequeño, en su galpón grande, la calidad arranca desde el momento en que recibe el pollito. Ahí arranca la evaluación de calidad. Entonces, en el mercado existen bueno, en la industria existen varios métodos con los cuales uno puede evaluar calidad de pollito. Voy a hablarles de un test que está muy estudiado, que es el test de Cervantes, desarrollado en el 93, y ese se utiliza mucho en compañías grandes. Les voy a escribir un poco sobre este proceso. Consta básicamente de 3 fases. La primera fase es evaluar el estado físico. Ese estado físico se evalúa, o sea, cuando se recibe un lote de la cantidad que sea, se manda una muestra para el laboratorio, en donde allá realizan a esas 20 aves, 30 aves, bueno, el número que
que dispongan, se le hace un chequeo físico y básicamente lo que se mira es un promedio de peso, ¿sí? Ese promedio de peso va relacionado con un histórico, porque este examen, este chequeo, este test de Cervantes se debe hacer de manera permanente, constante, frecuente. Entonces se va montando un histórico. Este promedio de peso, inclusive algunas empresas lo cuadran con tamaño o con peso de huevo. Cuando estoy en incubación, más o menos a mí me da entre 68, 70, 71% peso de pollito referente al peso de huevo. También, desde luego, está influenciado con la edad de la reproductora. Entonces, este promedio de peso va muy influenciado según el histórico de la empresa. El otro punto que se evalúa son las deformidades, es decir, que no tenga picos torcidos, que los ojos se vean bien, el aspecto del plumón, las patas, las alas, el ombligo. Son varios puntos que se evalúan en este punto, como por ejemplo es el tema de hidratación que cuando estamos en campo lo podemos ver fácilmente, ¿no? Extiende uno la articulación, la pata, perdón, y se puede ver fácilmente si está hidratada o está deshidratada. Aquí se ven las dos diferencias. Aquí se ve escamosa y esta sí se ve con buena hidratación. Estos 3 puntos son los que se evalúan en el estado físico y me van a dar un puntaje para el puntaje total del test de Cervantes. Ya les voy a decir de cuánto es. El segundo punto es la condición microbiológica. A esos mismos pollitos que se les pesó, que se les revisó deformidad, que se revisó hidratación, se sacrifican, se realiza un pool de muestras para el laboratorio de órganos. ¿Y qué es lo que se hace? Buscar unidades formadoras de colonia, un conteo. Con eso vamos a saber si vamos a tener problemas de bacterias pues, en campo. Básicamente, ¿qué es lo que nos va a tirar eso? Un recuento de mesófilos y de coliformes. El tercer punto es la condición serológica. Dependiendo de esto depende mucho de nuestro programa de vacunación, que nos va a tirar un estimado, unos títulos de anticuerpos, y este título de anticuerpos está retroalimentado por unas líneas base desde la reproductora. O si por el contrario, se trabaja o sea, que buscamos que haya siempre negatividad para Mycoplasma gallisepticum o para Mycoplasma synovia, lo que uno utiliza son pruebas rápidas en placa, en campo, bueno, inclusive en el laboratorio, y simplemente busca esa negatividad. Estos 3 aspectos se suman y nos dan un puntaje final que es este. Entonces, lo más aproximado a 100 es lo más indicado, de 90 a 95 muy bueno, 94, bueno, aquí está, bueno, de 90 a 94 bueno, y así va sucesivamente, lote a lote. ¿Qué pasa con este test? Que es costoso. No todas las empresas, no toda una empresa pequeña o el que está arrancando no se va a meter en un test de Cervantes a medir lote a lote, a recepción, estas 3 fases. Esto generalmente se da mucho en las empresas que manejan genética. Por ejemplo, en Avicol, cuando estuve allá, esto se revisaba constantemente y esto era lote a lote y funciona si el chequeo es constante, es semanal o bueno, cada vez que haya recepción. Es la única forma de que esto funcione para hacer seguimiento, para revisar tendencias. Si esto se realiza de vez en cuando, no va a funcionar de nada. Realmente la constancia es lo que le da calidad a este examen, a este test. Otro método descrito en la literatura es la calificación de Tony Coles, desarrollado en el 2007. Es un poco extenso. No lo voy a mencionar porque me parece que con el test que sigue, que es este, o sea, el índice de PASGAR o el PASGAR Score está desarrollado a partir de este modelo. Este modelo me parece que es el más adecuado para los que trabajamos bastante en campo. No requiere de una base de laboratorio como el test de Cervantes. Este es netamente en campo y es muy rápido hacerlo. O sea, la evaluación es fácil, se puede tener una muestra más grande, más representativa y tener unos históricos. ¿En qué consiste este índice de PASGAR o el PASGAR Score? Se evalúa básicamente 5 puntos. ¿Cómo funciona?
Se evalúa a cada pollito, le asignas 10 puntos y tú le quitas o le dejas ese punto dependiendo si lo he evaluado, te marca 1 para quitarla o 0, que es lo que se deja. Entonces, por ejemplo, el primer punto es vitalidad, revisar reflejos. Entonces, en el momento en que vamos a achicar el primer pollito, lo cogemos, lo ponemos sobre la palma de la mano, con el pico para arriba, y revisamos vitalidad. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En que el pollo se voltee antes de 2 segundos. Otra vez quede parado. Básicamente de reflejos. Eso me indica vitalidad. Si antes de los 2 segundos el pollo reacciona de esta manera, su puntaje es 0. Es decir, que sigue con los mismos 10 puntos iniciales. Si se demora, si empieza a ladearse, entonces el puntaje va a ser 1. Es decir, que de los 10 puntos que se le dio, va a quedar con 9. ¿Listo? El segundo aspecto, ombligo. En el test de Cervantes, o bueno, dependiendo de la empresa, uno escucha mucho que a este tema de la cicatrización se evalúa por score. Entonces, score 0, score 1, 2, 3, 4, dependiendo de la exposición del material en el ambiente. Este puede fácilmente pasar entre 1 y 2 en una empresa grande. En este test de índice de Pasgar, simplemente se dice o está cerrado o está abierto, hay exposición o no hay exposición. Es decir, aquí sí habría y aquí recibiría una calificación de 1. O sea que a esos 10 puntos que llevamos de ese pollito, aquí no se le quita el punto porque acá estuvo vital, aquí sí se le quita ese punto. ¿Listo? El tercer punto que se evalúa acá son los corvejones. Cuando nosotros revisamos esto en campo, esto está netamente asociado al momento del nacimiento, al momento de la eclosión del pipi en incubación. ¿Por qué? Generalmente por problemas de humedad, está relacionado a pérdida de humedad deficiente o una temperatura exagerada después de la transferencia, el pollo le cuesta salir, le cuesta abrir. Lo primero que hace es picar la cámara de aire, luego pica la cáscara, luego se impulsa y si no está tan seca, más bien esta deshumedad a esa cáscara le cuesta romperse y por eso comenzamos a ver esto. Este pollito que llega a la granja con esta condición le cuesta moverse, le duele, le arde. No va a llegar a hacer el alimento tan rápido, no va a tomar agua tan rápido, que es lo que necesitamos. Entonces va a recibir su calificación otra vez. Esto sería 1. Si es esto ya depende del criterio pues, de cada persona, pero esto puede pasar como 0. Es decir, no le quitas ese punto acá y aquí sí se lo quitas. ¿Listo? Los picos. Los picos, al igual que el corvejón, por así decirlo, me va a indicar estrés en el nacimiento. Entonces el pico tiene que estar intacto, tiene que estar limpio, no puede estar ensangrentado, no tiene que tener ese punto marcado como si fuera una petequia ahí en la narina, no puede tener nada, tiene que estar limpio. Si está limpio, calificación 0. Si tiene alguno de los puntos anteriormente dichos, recibe una calificación de 1 y se lo quitas a ese 10. Y el último punto es el abdomen. Este sí es un poco, bueno, este es más subjetivo, este es un poco más de discusión, porque es palpar el vientre, palpar el abdomen, palpar esta parte, y si está tensionada, si está dura, que es muy relacionado a la sonfalitis, va a recibir su punto negativo. Si está suavecito, si se siente bien, como un pollito debería estar, entonces no va a recibir ningún punto. Esa es toda la calificación. Entonces, repasemos. Este índice de Pasgar arranca sobre 10 puntos y en estos 5 aspectos a evaluar se le va a quitar un punto si son negativos en cada uno. O 0, o no le quitas nada si es que en todos está bien. Entonces, como vos vas a evaluar 20 pollitos, entonces cada pollito va a tener su puntaje. Por ejemplo, el pollito 1 va a tener 9 puntos, el otro va a tener 8 puntos, el otro 10 puntos y así. Y ese promedio es el que vos colocás para la primera puntuación de esa recepción. Para la segunda recepción se vuelve a hacer lo mismo y vas teniendo un registro, un histórico de tu calidad de pollito. Esto se puede hacer fácilmente en una distribuidora, esto se puede hacer fácilmente en un pequeño productor, se puede hacer en un gran productor. Si no contamos o no tenemos autorizado el laboratorio, esta es una manera muy fácil de hacerlo.
y es un buen indicio, es un buen indicativo qué esperar en primera semana. Otro método de evaluación es el de la doctora Donna Healy, que es una autoridad mundial en incubación. Ella desarrolló este método de un estadístico muy grande que manejan, y básicamente es la longitud del pollo. Entonces, ¿qué se toma? ¿Cómo se hace? Se mide, coge el pollito, se estira en una regleta desde la puntica del pico hasta la punta del dedo medio de la pata, y se mide toda la longitud. Entonces ella describe que a las reproductoras entre 26 y 35 semanas, pollitos de reproductoras de 26 y 35 semanas, van a tener una medición de 19 y 21 centímetros de, 19 y 21 centímetros de largo. Reproductoras de 36 a 50 semanas, la medición va a ser entre 19.5 y 21.5. Y reproductoras mayores a 50 semanas, la medición o la longitud va a estar entre 22 y 22 centímetros. Esto pues desde luego que se correlaciona con el tamaño de huevo. Reproductoras más viejas van a tener tamaños de huevo más grandes. Este método con el estado en incubación lo realizamos varias veces, y tiene un detalle. Depende de quién lo realice. Es un tema de discusión que cuando yo lo realicé, creí que lo estaba haciendo de la manera adecuada. Después coloqué a un ayudante. Ese ayudante estiraba mucho más este pollito, casi que luxaba la articulación coxofemoral y le daba una puntuación, perdón, unos centímetros, bueno, una medición un poco más larga. Y cuando se la pasaba a otra asistente, lo hacía, el mismo pollito le disminuía la longitud. Entonces, quedaba uno que era algo muy subjetivo y que me podría alterar ese tema. Lo otro que altera es que una reproductora de por favor, cierra los micrófonos. Una reproductora entre 36 y 50, entre 36 y 50 semanas me puede botar un huevo grande como me puede botar un huevo pequeño. Con los que traen con ponedora saben esto depende de levante, esto depende de nutrición, depende de muchas cosas. Y esto me influye directamente también en este tamaño. Lo otro que influye mucho en la planta de incubación, los días de rotación del huevo fértil. No es lo mismo un pollito que viene de un huevo fértil, huevo incubado de 7, de 8 días, a uno de 14 o de 15 días. Entonces, que han trabajado con codornices y pueden hacer incubación de esas codornices, pueden constatar que las rotaciones por encima de 10, 12 días no es la misma calidad de esos pollitos que una de 3 a 5 días. Esta medición realmente es muy de planta incubación. Entonces, de todas estas 4, a criterio personal, lo más práctico, lo más económico y que es muy fácil de hacer es el de PAS-SGOR, el índice de PASGAR. Es lo más fácil de hacer, es lo más recomendable y para reclamaciones, para tener su histórico, para tener su base, para saber en dónde está parado, esa es la medición que se debe hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, este es un chequeo realizado en el 2015 por Bastías, donde relacionó la calidad de pollito por el método de Cervantes versus la mortalidad en primera semana. Entonces, ¿cuál es la tendencia acá? Que entre menor sea la calidad de pollito, la mortalidad va a ser mayor. ¿Listo? Esa es más o menos la tendencia. Sin embargo, si uno evalúa bien la gráfica, uno también encuentra que con calidad de pollito por debajo de 80, con un lote de calidad de pollito por encima de 90, sus mortalidades fueron casi que similares. ¿Por qué? Entonces, aquí empieza uno a cuestionarse de que este tema de la calidad de pollito es simplemente una fotografía inicial. De ahí en adelante pueden pasar muchas cosas, pero es bueno medirla, porque sabes en qué decisiones tomar. Entonces, esto lo respalda una autoridad mundial en la industria avícola, que es el doctor John Blake. Dice, los llamados pollitos de baja calidad provienen a menudo de lotes de reproductoras jóvenes o provienen de huevos que se han sobrecalentado o sufrido excesiva deshidratación debido a bajas humedades o a un nacimiento temprano. Listo. Pero aquí viene lo importante, o aquí viene lo que quiero resaltar. Si a estos pollitos se les proporciona especial cuidado durante los primeros días de crianza,
Su recuperación en cuanto a mortalidad y otros parámetros es prácticamente completa. Néstor tiene razón, he recibido lotes que vienen con bastantes problemas, vienen comprometidos y salen adelante, inclusive con conversiones mejores, ganancias de pesos mejores, que lotes que llegaron con una buena calidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No significa que entonces el tema de la evaluación de calidad, pues entonces no evaluemos porque como eso depende es de cómo nos portemos después, no. No porque no depende. Si tus pollitos llegan con una pericarditis severa, difícilmente van a sobrevivir. No es lo mismo que lleguen con una pericarditis ya avanzada a que lleguen con un, no sé, con un score de cicatrización de 1 o de 2. Es distinto. Entonces, por eso depende también de las lesiones o lo que encontremos en la calidad de pollito. Lo que quiero decir es que si, si la revisión de la calidad de pollito no fue la adecuada, ya sabes que tienes un problema, eso no significa que ya el lote está condenado. Se le puede trabajar, se pueden hacer muchas cosas al respecto y sacar los lotes adelante. Eso para los para técnico de campo, pues le devuelve la pelota, porque si uno revisó la calidad al momento de la llegada, dice, mire, este lote viene mal, pero es que una autoridad mundial nos dice que es que eso no hay problema, hay que sacarlo adelante. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles son las medidas a seguir en campo? ¿Qué se puede hacer? Lo primero, los puntos críticos, a mi criterio personal, en la producción del pollo, se dan básicamente o están acumulados en dos puntos. Uno es la primera semana y el otro el sacrificio. No estoy diciendo que es que estos dos puntos son solo los importantes y los demás no. Simplemente te estoy diciendo es que estos dos puntos son los críticos. Ahí es donde se gana mucho o se pierde bastante. Puedes tener un lotazo, semana a semana los parciales van muy bien, ganancias de peso, conversiones bien, las adecuadas, mortalidad bajita, y al sacrificio o al momento del ayuno, lambagras con un ayuno, con una mala programación, una merma de 250 gramos y adiós lote. No hiciste nada. Todo el esfuerzo de 35 días, 32 días, 40 días, dependiendo pues, del peso, se perdieron. Adiós. Como también hay tuve lotes que no iban tan bien, pero tuvo afortunadamente unas ganancias compensatorias adecuadas al final, con unas mermas a planta bajitas, y llegó, y llegó con un buen resultado. Pero todo arranca aquí, en la primera semana de vida, supremamente importante. El propietario, el galponero, el técnico, el veterinario debe estar constantemente en la primera semana. La recepción de pollito es muy importante. Medir los pesajes, medir el consumo. Todos los primeros días, ese pollito lo va a agradecer en peso. Entonces, ¿qué es lo primero que uno escucha cuando ve las charlas de la gente de nutrición, cuando ve las charlas de la gente de aditivos, cuando ve las charlas de la gente de genética? Todos hablan sobre el tema de rápido acceso al alimento, que desde luego está soportado desde hace bastante tiempo. Mira, hace más de 20 años se está hablando de una adecuada movilización y utilización de yema residual, pero en concordancia, pero en sinergia con presencia de alimento en el intestino, es decir, con unos buenos preiniciadores. Entonces, ¿para qué esto? El pollito sale del cascarón, dependiendo del artículo que leas, se puede referir a 9%, 10%, hasta 15%, bueno, leí uno de 18% del peso del saco vitelino frente al peso vivo. Entonces, si recibe alimento adecuado en las primeras 24, 48 horas, el largo de las vellosidades, las criptas, bueno, el intestino en sí, la integridad intestinal va a ser mucho mejor. Esto es lo que buscamos. Tener unas vellosidades más largas, más bonitas, que nos ayuden a tener una mejor absorción de los nutrientes. Hasta ahí todo muy bien y no estoy diciendo absolutamente nada nuevo ni nada que alguien no haya escuchado. ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué se busca eso? Para obtener BPI sobre 4. Para los que no sepan qué es el BPI es simplemente medir el peso del día 7 frente al peso de llegada del pollito y que gane mínimo 4 veces más. Es decir, si mi pollito llegó de 40 gramos, el número de veces que debe ganar es 4, es decir, que al día 7 debe pesar mínimo 160 gramos. De ahí para arriba todo es ganancia.
hay que recordar que no es lo mismo el PPI en clima frío que en clima cálido. Eso sí es muy distinto, que me digan, pues, y eso es un criterio, no, y de hecho lo compartí con alguna gente de mi agenda, que no me pidan que un BPI en clima frío o con cierta restricción me va a llegar a 5. Vuelvo y digo, es un criterio personal, pero no es lo mismo. En clima cálido, en una altura por debajo de los 1700, 1800, de ahí para abajo, puedo llegar a BPI tranquilamente de 5. Pero en clima frío no. Clima frío entre 4 y 4,5 fueron los promedios que estuve manejando. Bueno, con galpón abierto, con las cortinas que se pueden manejar. Obviamente, si es este ambiente controlado, esto es otra historia. Bueno, entonces decía que hasta acá la literatura y todo lo que nos han capacitado, todo suena muy bonito, es muy cierto, bajo las condiciones ideales. Pero ¿qué encuentra uno en campo? Esto. Bueno, esto es una pollita, pero bueno, el principio es el mismo en recepción. ¿Qué pasa? Que encuentro unas reclamaciones. Mire que es que le di 22 gramos promedio a ese pollito y no gana peso. No, es que es el alimento. No, man, es que es alimento. Pero no va a revisarle el galpón y eso es lo que encuentra. Material de cama metida dentro de los comederos. Hay gente que en la misma caja donde llega el pollito lo utiliza como comida, que no es perdón, como comedero. No es que eso sea malo. Lo que pasa es que no tienen el cuidado necesario para cuidar la comida. La comida es lo más costoso que tenemos en la granja. Cuesta más o menos el 68-70% del costo de producción. Hay que cuidarla. Esos gramitos que se nos pierden acá son muy importantes. Y también engañan, porque si uno es el jefe de la granja y le pregunta al galponero que cuánto comió y revisa uno qué es lo de la tabla, pero su consumo real no es, estamos pues engañando, ¿cierto? Un saludo a la bandera. Entonces, esto no se puede aceptar. Tenemos un pollito que llegó con una calidad mala, que sabemos que está comprometido, y tenemos estos manejos, pues no lo vamos a sacar adelante. ¿Qué se debe hacer? Al menos se debe cernir, se debe echar alimento varias veces en el día. Y estos comeros tienen que estar limpios. No tienen los pollitos porque estamos ensuciando. O sea, sí los van a ensuciar, pero tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, racione varias veces en el día, utilice un ajeo, cuide la comida. Y reporte los consumos reales. Una cosa es lo que uno echa en los comeros y otra muy distinta a lo que se come. Este es un pollito más grande, tiene platón, le falta la tolva. Un pollito ya no debería estar en esa edad con esto. No debería estar en esa edad sin la tolva. Hay que cuidar la comida. Aquí seguramente si se sirna, si se intenta proteger la comida, aquí ya hay gramos que se van perdiendo. Y esa eficiencia que perdemos. Un pollito no creo que vaya a tomar bien, no va a tomar buena agua, una calidad de agua adecuada, y ni siquiera la cantidad, porque si para los que han manejado bebero de campana, saben que esto se maneja, la distribución del agua depende del peso. Esto me pesa, esta parte de cama me pesa, no va a bajar agua. Entonces acá dice, ay, el bebero está dañado. No, señor, es que todo esto, este material de cama le está pesando y no le va a bajar agua porque esto funciona con una pesa. Entonces no le va a bajar agua. Y bajo estas condiciones, ninguno de los pollitos que yo esté creando me va a alcanzar estas vellosidades. Perdón. Ningún pollito me va a alcanzar esta calidad de vellosidades. ¿Qué voy a esperar con esto? Esto. Muy distintas, ¿no? Entonces, ¿será que es la misma absorción estas vellosidades que estas? Son tamaños distintos, integridad distinta, no es lo mismo. Entonces, no va a alcanzar un BPI de 4, sino por ahí de 3, 3,5, de 3,7, pudiendo alcanzar o explotar mejor la genética que nos vende. ¿Qué problema de ese pollo? Es que ese pollo que me venden, ¿qué fue madre pollo tan malo? Que es que esa comida no sirve. Y esto, la comida no hace milagros. El pollito, por mejor genética que tenga, no hace milagros. Si en campo no evaluamos, no hacemos lo que debemos hacer en el galpón, no vamos a tener buenos resultados. Inclusive, eso es en primera semana,
pero es que la primera semana impacta al final del lote. ¿De qué manera? Está reportado el año pasado en un chequeo que se hizo en la granja de Abajín de ensayos. El pobre crecimiento está aumentando las neopatías reportadas en planta de proceso. Eso se viene desarrollando desde hace bastante tiempo. Y hay que cuidar la primera semana para evitar ciertas miopatías. La restricción de alimentos disminuye la proliferación de células satélite. El tema de las células satélite se ha venido investigando bastante desde hace unos años para acá. Cada vez toma más relevancia y más adelante les hablo un poquitico sobre este tema de las células satélite, pero el hecho de que proliferen de la mejor manera tiene que ver con estímulos, y el estímulo es con buena alimentación. El estímulo es con temperaturas adecuadas. Lo último, la yema no es una lonchera. Hace unos años escuché a alguien que decía que el pollito me podía aguantar hambre, no sé, 2 días, 3 días, porque es que de todas maneras tenía su yemita y él va sacando nutrientes de ahí. En teoría sí, pero para las exigencias que estamos en este momento en el mercado, buscando BPI en 5, 4, 5, 5, buscando pesos muy rápidos a los 30 días ya para sacrificio, yo no me puedo dar el lujo de que es que la yemita es la lonchera. Tengo que hacer sinergia los nutrientes de la yema, los nutrientes del saco vitelino con el alimento preiniciador. Ahí es donde voy a tener los mejores resultados. Ahí es donde esto se va a absorber de la mejor manera. Entonces, bueno, lo que les decía, el saco vitelino, el 10-15% del peso obvio, depende, esto lo han reportado, Hussein lo reportó en el 15%. Hay otros autores que lo reportan por debajo de 10, pues como para hacer la claridad. En las chequeos de primera semana, importante, en primera y segunda semana, revisar reabsorción de saco vitelino. ¿De qué me dice el saco vitelino? Acá en este momento, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo estuvo la incubación? ¿Cómo estuvo ese transporte? ¿Y cómo estuvo la primera alimentación, la fase inicial de alimentación, de asimilación de nutrientes? Entonces, cuando tenemos retención de saco vitelino, que no es lo mismo onfalitis, ojo, hay que evaluar varios puntos, tanto en granja iniciando como incubación. Hay que reportarlo. Si nos llegan muchos pollitos de esa manera, esto se reporta. Bueno, rápido acceso a alimento, mejora el tamaño de las vellosidades y criptas, ya lo hablamos. Este tema de alimentos húmedos, 48 horas, las primeras 48 horas mejor que el seco, al menos hasta la llegada a la planta, o al menos la primera comida. ¿Por qué? Cuando estaba en incubación, hice unas pruebas con un alimento, pues no digo cuál, pero ese alimento seco lo pesé en la planta, eché tantos gramos por caja, y que volver y lo pesaran en las granjas de pollo engorde. Se comía muy poquito, muy poquito. Inclusive cuando me devolvían las bandejas, porque como era integración, me devolvían las bandejas plásticas, no iban en las bandejas estas de cartón, en las cajas de cartón, sino en las plásticas. Me las devolvían y yo encontraba en la planta esas bandejas, esas canastas, perdón, llenas de esa comida. Entonces, revisando y revisando, se habló mucho que era por tema de luz, que si no hay luz el pollo no come. Utilicé en la sala de espera una intensidad lumínica un poco más alta, mejoré la ventilación y sí una mejora en el consumo, pero no el que yo esperaba, no el de la promesa de venta del producto. Entonces, en comparación con otro, que ese sí no lo pude probar, en un alimento húmedo en otra de las plantas hermanas, que sí reportaban unos muy buenos consumos y llegaban a granjas sin material. Entonces, al menos como fase inicial de alimento, a criterio personal y respaldándome en esta investigación, prefiero el alimento húmedo que ese arrocito duro que no se lo come bien. Como venía diciendo, la tasa de crecimiento intestinal alcanza su máximo durante los 6 a los 10 primeros días. Es decir, lo que nosotros podemos hacer en la primera semana, solo lo podemos hacer ahí. Ya después, finalizando segunda, tercera y cuarta, ahí ya se perdió la oportunidad y ya no podemos recuperar nada. Lo que se hizo, se hizo. Entonces, la primera semana es de bastante relevancia para revertir una calidad baja de pollito o para mejorar con lo que llegó. Aquí quiero mencionarles, mostrarles que la industria ha venido preocupándose bastante por...
se ha venido preocupando bastante por el tema de la alimentación temprana. Esto es en una incubadora. Este es un nacimiento finalizando el lunes. Aquí se chequea el domingo a las 3 horas. ¿Y qué es lo que quiero mostrar acá? Esa es una nueva tecnología de unas canastillas que botan a una canastilla inferior y pueden acceder al alimento fácilmente. ¿De acuerdo? Si esto no fuera importante, si el tema de la alimentación temprana, si lograre que el pollito tome agua temprano, coma temprano, no fuera importante, no se harían tantos esfuerzos alrededor de la alimentación temprana. Mira que ya se está haciendo tecnología basada en esto. Aquí me disculpan pues el tema de la marca, no le estoy haciendo publicidad a nadie, simplemente estoy diciendo que la industria está empezando a preocuparse más por la alimentación temprana. Inclusive alimentación Innovo, que es un método que nuestros amigos de San Marino ya vienen implementando desde hace tiempo. Bueno, vacunación Innovo. Listo. Bueno, el otro aspecto que quiero mencionar es temperatura en relación con la humedad relativa, no la temperatura sola. O sea, la temperatura sola no se debe mirar sola. Siempre tiene que ir en relación a la humedad relativa. Más adelante hablamos un poquitico sobre el tema de sensación térmica. Entonces, recordemos, esto también está estudiado, ensayado, dicho desde hace mucho rato, que las aves son poiquilotermas en su primera fase de vida. Algunos hablan de que hasta los 6, 7 días ya después pueden regularse ellas mismas. Otros hablan que hasta tercera semana. Bueno, ahí sí depende del autor. Sin embargo, en granja, ¿uno qué debe hacer? Pues escribir las temperaturas basadas en una guía, en la guía si es de Cobb o es de Ross, y procure que sus temperaturas o su sensación térmica esté acorde a la edad, ¿cierto? La mayoría de granjas son con cortinas, son abiertas, y puede uno acomodarse a las temperaturas que requiere el pollito. Ahora más adelante hablamos de ese tema. Entonces, ¿qué temperatura es con el que debe nacer un pollito? Yo hice muchas mediciones cuando estaba en planta de incubación, dependiendo obviamente de la raza. No es lo mismo Cobb que Ross, inclusive para incubación también varía un poquitico el tema de temperaturas. Insisto, eso es un criterio personal. Y tienen una temperatura de medición distinta. Por guía, Cobb es un poquito más alto. Mira, 39.4 hacia 40.5 de Ross, y esta de 40 a 40.6. Casi que la coda arranca en el mínimo ideal con el máximo de Ross. Listo. ¿Cómo se mide? Hay varias formas de medirlo. El termómetro infrarrojo no es tan invasivo como este de mercurio. Pero lo ideal es medir las temperaturas. Ojalá cuando llegue el pollito. ¿Cómo nos está llegando la temperatura del pollito a nuestras granjas? ¿Está llegando muy frío? ¿Está llegando muy caliente? Eso impacta directamente sobre el consumo inicial. Eso impacta directamente sobre la actividad del pollito en los primeros 2 días. Y ustedes lo pueden revisar en campo perfectamente. Aquí quiero mostrar unas mediciones que ha hecho Viagen en las plantas de incubación, y quiero mostrarles cómo varía la temperatura, o sea, lo que sufre un pollito durante su proceso de alistamiento hacia la granja. Entonces, las mediciones desde que está en la cosecha, que arrancan con 41.3 en nacedoras, cuando pasa la selección y sexaje 40.5, en vacunación puede bajar a 37.5. Las máquinas de vacunación, si las han visto, son frías, por el material que son muy frías. El pollito desde luego que sufre ahí. En el salón de espera empieza a recuperar algo de temperatura. Para el cargue también ya empieza a recuperar temperatura. La ideal es que eso esté un poquito más elevado en los camiones transportadores, ojalá llegando a 39.5, 39.8. En la granja, ¿por qué baja esto? Y aquí quiero hacer una anotación que me pasó mucho. Llegaban los pollitos, los tomaba la temperatura cuando recibía pollito de San Marino, cuando tenía las granjas arriba en el norte de Antioquia. Las temperaturas de pronto cuando llegaban en el carro eran 39.5, 39.4 más o menos. Pero después de que bajaba el pollito al galpón, me bajaban. ¿Qué pasa?
que uno tiene la mala costumbre de que estaciona el carro con que viene el pollito frente al galpón, listo, así está bien, pero abre todas las cortinas y deja un túnel desde afuera que conecte directamente al área de cría. No se debe hacer así. No debe ponerle trampas al aire. Coloque cortinas con las que el aire que viene externo al galpón choque con esa cortina e interrumpa y no me enfríe el área de cría. Esto es grave, porque se supone que el pollito va a llegar al área de cría a una temperatura adecuada y es dele candela a esas criadoras para que logre subir temperatura. Esto no se debe hacer así. 6 horas con las criadoras arriba, calentando el área, y viene uno en la recepción y daña todo. Entonces hay que cuidar la temperatura. Calentar el ambiente es difícil, cuesta, cuesta gas, cuesta tiempo. Hay que cuidar ese microclima que se hace en el área de cría. Y esa es, al cabo de 24 horas, la temperatura más o menos que debe tener. Bueno, como venía diciendo, ya se siguen midiendo temas de temperaturas en función a la humedad relativa. Este es un ensayo de este año, bueno, una publicación de este año de Hatchery Tips, que vemos acá que la temperatura ambiental en el transporte y al momento de la llegada de la granja, cuando mido a 106 grados Fahrenheit frente a 104 grados Fahrenheit, todo gramito, o sea, bueno, aquí no puse los grados centígrados, pero bueno, esto es un poquito más sensible. Esto es pasar de aumentar 1 grado centígrado, es mucho, el rango es mucho más grande que aumentar 1 grado centígrado en Fahrenheit. Esto es poquito, esto es más o menos 0.4 de 1 grado centígrado. Esto más o menos, este 104 está alrededor de 40, esto casi que le pega 48, 47 si no estoy mal. ¿Y qué dice acá? Que mira, en tan poquita variación, menos de 1 grado centígrado, mira todo lo que cambia en pérdida de peso después de 12 horas. Mientras este me perdió casi 5%, mira todo lo que perdió. 8%, solamente por temperatura. ¿Por qué? Porque el pollito empieza a jadear. Ustedes saben que nosotros empezamos a perder, bueno, perdón, que el pollito empieza a perder peso porque evapora agua y se va deshidratando. Esto es lo que veríamos, esto que estoy mostrando acá es, digamos que la guía, lo que debe perder en vapor de agua un pollito, que es 0.05 gramos por hora. ¿Con qué llega el pollito? Aquí me aparece 3.5 gramos. Bueno, eso depende del tamaño, del peso del pollo. Y el peso del pollo me da la proporción de peso en yema, ¿cierto? Del saco vitelino. Pero ¿qué se gasta? Más o menos 0.6 gramos por hora. Eso es lo que más o menos se está gastando. O sea, esto es lo que pierde en peso. Entonces, si se pesó a las 12 del día del domingo y llegó el lunes a las 12 del día también, durante 24 horas perdió esto, hora. Y el meconio si pierde entre 0.5 y 1 gramo, que el meconio son las primeras excretas pues, del pollo. Entonces, por eso es tan importante medir temperaturas. Aquí, temperatura alta genera un aumento de la pérdida de peso por evaporación de agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabo de decir. Otra forma de chequear temperatura del pollito, si no tenemos el termómetro a la mano, al momento de recepción es póngase las paticas del pollito en la mejilla. Vuelvo y digo, eso es un tema personal, así lo hago. Cuando no tengo un termómetro a la mano, las paticas cálidas me indica que bueno, va a tener buena actividad, se está moviendo bien. Y generalmente los pollitos con patas muy frías, porque obviamente todo el cuerpo está con baja temperatura y son pollitos que van a estar más resentidos, son pollitos que van a buscar calor, se van para el rincón, pollitos que no van a comer la misma cantidad ni van a acceder al agua tan rápido como los pollitos que están con mejor vitalidad, que están en la temperatura adecuada. Esto es clave y esto es importante tenerlo en cuenta. Seguimos con temperatura de humedad. Hay otro concepto que es el sensación térmica. Tenemos ya dada una temperatura en el galpón, en el ambiente. Tenemos dada una humedad relativa ambiental. Posiblemente se pueda alterar dependiendo del galpón, qué tan hermético lo tengamos, o el microclima que hagamos en el área de cría. Y tenemos una ventilación.
¿Listo? Podemos estar con una temperatura al nivel del mar y estar asándonos en la habitación. Y si ponemos un ventilador frente a nosotros, la temperatura es la misma, pero la sensación térmica cambia. ¿Me hago entender? Entonces, hay que pensar en sensación térmica, en confort. Hay cosas que no podemos modificar, otras que sí podemos modificar, como la ventilación. Aquí que quiero mostrar la relación que hay entre la temperatura y la humedad relativa. Eso es sacado de Aviagen. Aquí en esta columna muestro los días de edad del pollito. Hacia acá va a mostrar la humedad relativa, 40, 50, 60, 70, 80. Y aquí la temperatura. Entonces, siempre se ha hablado que cuando la humedad relativa y la temperatura me sume más de 95, 100, 105, el pollo va a entrar en estrés y vamos a tener problemas. Sí, básicamente se puede, pues es una fórmula, digamos que muy olímpica, por así decirlo, pero tiene el sentido. Entonces, cuando tenemos humedades del 60%, nosotros más o menos manejamos lo que yo chequeaba entre 55, 65, más o menos nos movemos acá. ¿Qué temperatura debemos tener para el día de edad? 30.8 en adelante, ya empieza con calor, con una sensación térmica alta. ¿Listo? Para el día 3, mire cuando ya se empieza a recalentar esto. Para el día 6, para el día 9, para el día 25. Cuando uno ve la guía o cuando ve las recomendaciones, hablan de 32, de 33 grados, pero hay que tener cuidado, 32 o 33 grados ambiental, 32 o 33 grados debajo de la criadora, 32 o 33 grados al lado del, aquí pegado a la cortina. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué sirve y qué no sirve? Esos son guías. Esos son guías, esos no son camisas de fuerza. Tiene uno que evaluar en su granja qué es lo que le funciona. Por eso aquí miremos la distribución de este pollito. Este pollito está muy bien distribuido, tiene sus creadoras encendidas, y eso que este galpón tiene algo que para mí es, no tiene algo, perdón, que para mí es muy importante, y es sobretecho. Sobretecho le permite a uno guardar esta temperatura, porque el aire, aquí lo que hacemos calentando el aire, ¡puf!, para arriba. Entonces acá, ¿qué hacen ellos? Suben la cortina lo que más se puede, casi que pegada al techo, y calientan esta parte, para tener digamos que un microclima aquí más cálido. En este caso se ve bonito el pollo, muy uniforme, pero si tuvieran un sobretecho, o sea, no es que esto está mal, esto está bien. Lo que pasa es que con un sobretecho se gasta menos gas, se gastan menos en calefacción. Entonces el tema de ahorro va a ser mucho mejor. O sea, aquí están logrando el objetivo. Inclusive cuando trabaja uno en la integración o empresas pues que son tan pegadas al costo, comienzan a compararlo, porque las comparaciones son de esas. ¿Por qué en esta granja se gasta más gas y por qué en esta no? Ah, venga, chequeamos el sobretecho. Venga, chequeamos la temperatura nocturna de la granja. Venga, chequeamos varias cosas de granja, propicias de granja. Entonces, a veces los manuales son ajenos a esto. Uno debe estar en el galpón evaluando, chequeando, y el pollito es el que le dice a uno, hermano, estoy bien o estoy mal. Aquí me está diciendo que está, está bien distribuido, me está diciendo que está comiendo. Entonces, así debe estar un galpón, a pesar de que tiene la limitante de no tener un sobretecho. Adecuados consumos en confort térmico. Listo. Entonces, esta es una guía, vuelvo y digo, digamos que eso es lo que nos debemos asemejar, pero la verdad la dice el pollito, y el consumo adecuado del pollito, el consumo real, no el que uno le echa, porque el que puede echar se puede perder, no, el consumo real, verificado. Y la temperatura influye en la diferenciación de células satélite. Enseguida les hablo sobre el tema, que es muy importante para el desarrollo, para el rendimiento. Se viene impulsando bastante este tema en primera semana. Bueno, y el otro tema de la ventilación, que nos pasa mucho en campo. Llega el pollito con su calidad comprometida. Nos dice, mire, que debemos tener una temperatura de 32 grados, de 33, bueno, los grados que aconseje según la línea. Y cogemos y ¡fua!, subimos cortinas bien pegadas, con sobretechos, no le damos respiración, y empiezan los niveles de CO2. Ojo que en la cría, aquí hay dos factores que están consumiendo oxígeno. Uno es la criadora,
y otro es el pollito. Y si no está haciendo recambio de aire, vamos a tener unos problemas más adelante de ascitis. Entonces, ese punto es bien importante y la ascitis aún se ve mucho. Piensa uno que ya, digamos, está superada y no seguimos viendo insuficiencia cardíaca, seguimos viendo hipertensión hidrostática, seguimos viendo cositas que no debemos ver en pollo adulto. Y el problema es que una mala ventilación no se lo dice aquí en primera semana. Aquí en primera semana sí se puede reportar ascitis, pero porque viene de incubación o estaba muy tempranos de transporte o en recepción. Pero una ascitis generada en la granja le revienta en cuarta, le revienta en quinta, donde más duele, donde le ha metido comida, donde le ha metido tiempo, donde está pesado, donde está a punto de entregar a planta, donde ya lo va a vender y se le muere ese pollo. Eso duele bastante. Entonces, cuidemos el tema de la ventilación, cuidemos los niveles de CO2 que tenemos en la cría. Revisen que el pollo esté activo. Puede que la temperatura la esté manejando bien, pero si la ventilación no está acorde, la sensación térmica cambia y el pollito va a estar echadito. No le va a comer, no le va a tomar el agua suficiente. ¿Qué es este tema de las células satélite? Entonces, las células satélite básicamente son células indiferenciadas que son dadas, o sea, tanto los humanos como los pollitos nacen con un número dado de células musculares y de grasa, ¿cierto? De hecho, cuando el crecimiento muscular se da, para los que saben un poquito el tema del gimnasio, es un aumento del tamaño de la célula, más que una proliferación del miocito. Entonces, lo que buscamos es aprovechar estas células, lo que queremos para la primera semana es estimular la célula diferenciada, aprovechar que están ahí y que se vayan por el linaje muscular, no por el de adipocitos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Uno con temperatura, uno con nutrientes y dos con temperatura, ya lo vamos a ver, el tema de temperatura. El tema de nutrientes en las 2 o 4 primeras semanas es fundamental para estimular las células indiferenciadas. Aumenta la producción de material genético en el músculo esquelético y vamos a tener, de pronto no para primera semana, pero sí para rematar los lotes, fundamental en los rendimientos, fundamental en la hipertrofia. Por eso se habla de que la temperatura y la influencia primera semana están directamente relacionadas con el buen desempeño en esto, células satélite. Este es un ensayo que realmente lo compartieron esta semana, la semana pasada, no recuerdo bien, de una charla en Aviagen, me pareció muy pertinente, se los voy a mostrar. ¿Qué se ensayó? El año pasado, es de publicación de Poultry Science del 2019, se hicieron varios ensayos, ¿sí? Una a 29 grados que le dieron frío, si me lo preguntan, para mí no es tan frío 29 o 30 grados en un sistema de ambiente controlado, pero aquí lo acomodaron como frío. Control 33 grados entre 0 a 4 días, caliente 39, súper caliente, y caliente suave 35. ¿Listo? Y así se fueron hasta el final. Y al final evaluaron el tema de, revisaron el tema muscular, revisaron adipocitos, revisaron miocitos y revisaron rendimiento. Entonces, ¿qué se encontró? Entonces, para el grupo frío, es decir, para el de 29 grados, y para el grupo control, tuvo una mejor proliferación de células hacia la parte muscular que hacia la parte, bueno, ahorita les explico en el tema de los adipocitos, pero en el tema de células satélites nos funcionó el tema de la temperatura en 33 y en 29. Para las áreas muy calientes de 33 y de 39 grados, la cantidad de células satélites estuvo por debajo. ¿Listo? Mire lo que pasa cuando revisaron el tema de la transdiferenciación para el linaje adipogénico. Los grupos calientes, es decir, el de 39 grados y el de 35 grados, tuvo una cantidad mayor de diferenciación hacia la línea adipogénica que hacia la muscular. ¿Listo? Entonces ahora evaluemos el ensayo. Ellos dicen frío, pero ¿frío qué es? Un pollito, si uno se pone a evaluar este ensayo, 29, a ver, ¿en dónde come mejor un pollito? ¿En una temperatura entre 29 30 grados o en una 39 al 0 días, bueno, al momento de la recepción,
o a 35 grados en toda el área, porque esto es una temperatura uniforme. Desde luego que va a comer mejor acá, que es lo que en mi criterio personal. Entonces, eso está muy influenciado. Listo, la temperatura tiene su estímulo, pero es que también estimula consumos. No es lo mismo el consumo a 39 grados que a 29 grados. Totalmente diferente. ¿Qué otra cosa evaluar en primera semana? Bueno, ya tenemos las evaluaciones en el día, al momento de la recepción. También hay otras revisiones que se hacen durante los primeros 5 días o al menos la mortalidad del quinto día, que lo hacemos bastante en la integración. Y la idea es comenzar a identificar las lesiones que uno encuentra en esas necropsias, porque eso se suma a la evaluación de calidad de pollito y al histórico como vienen los lotes. La mortalidad de los primeros 5 días también le dan a uno fuerza para hacer una reclamación ante la casa proveedora o para decir, el pollito me llegó bueno, ya es cosa mía. Entonces, lo que hablábamos unas diapositivas atrás, el tema de retención de saco vitelino. El tema del saco vitelino ya hay gente que para los 5 o 6 primeros días que ya tiene que haber desaparecido, otros autores hablan que para los 10 días ya no tiene que encontrarse. En dado caso, una evaluación al 5 o séptimo día con saco vitelino de este tamaño está mal, con el autor que quieras, esto no está bien. ¿Listo? Tamaños de saco vitelino muy grandes. Mire que aquí ya esto me indica, esta vascularidad tan exagerada, tan marcada, me está indicando que hay un compromiso infeccioso. Ahora, en la parte de abajo, les quiero mostrar es una onfalitis. No confundir onfalitis con retención. Cuando tengo onfalitis, muy posiblemente, o bueno, lo más seguro es que haya una retención, ¿cierto? Pero cuando tengo una retención, no necesariamente tengo una onfalitis, que hay que tenerlo muy claro. Una retención me habla sobre temas de temperaturas en el último tercio del nacimiento, de la fase de incubación, me habla sobre temperatura en transporte, me habla sobre temperatura de llegada, alimentación. Esto es básicamente contaminación. Que, bueno, también me habla de cierta temperatura en las horas, claro, porque no cerró bien el ombligo, está expuesto a la entrada de bacterias y termina en una contaminación generalizada. ¿Qué más podemos encontrar en los primeros 5 días? Entonces, podemos encontrar un hidropericardio, o que también en los primeros 5 días se pueden encontrar procesos de ascitis. Esto muy seguramente va a precedir una ascitis, a nivel abdominal. Podemos encontrar pericarditis con material fibrinoso, pericarditis fibrinopurulenta con exudado fibrinoso. Podemos encontrar una policerositis. Algunos le dicen acá perihepatitis. Bueno, una policerositis es muy fácil de encontrarla con material fibrinoso, que no se debe confundir con gota. Gota es muy distinto a esto. Gota es un osurato, es una capa blanca, lo mismo que acá en corazón es distinto. ¿Listo? Entonces, estos temas al tercer día, segundo día, cuarto día, pues uno ya va pensando incubación, ¿cierto? Que viene un problemita de mala cicatrización, hay un problema con la planta que podemos hacer el reclamo. Claro está que cuando pasa los 4 o los 5 días, ya empieza a comprometerse el tema de la granja. Es decir, que hasta tal día es incubación o que a partir de tal día es granja, no es muy berraco y la verdad, he revisado varios literatura y no hay, o sea, yo no lo puedo establecer. Si alguien tiene información sobre eso, será bien recibida, si me la pueden compartir. Yo no lo tengo establecido por literatura, simplemente por lo que experiencia en campo y por lo que le escucha a los colegas. También podemos encontrar ascitis severa, inclusive en la primera semana. Miren este contenido, estos líquidos en la parte abdominal, en pollitos de primera y segunda semana. Podemos observar que al pollito le cuesta trabajo
respirar. Viéndolo así, pues uno no sabe exactamente qué es. Posiblemente si va abultado esto, no dice asitis. Tendrá uno que abrirlo para saber exactamente qué es, porque hay varias patologías que me hacen esto. No digo que esto solamente de asitis, pero en este caso, por la necropsia que se hizo, va correlacionado con una asitis. Entonces, para hablar un poquitico sobre este tema. Este tema de la asitis se puede presentar desde luego por problemas de incubación y hacia el final del lote. Básicamente es una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. ¿En qué genera esto? La sangre o el sistema circulatorio debe haber una hipertensión hidrostática genera una hipertensión hidrostática venosa generalizada porque la sangre debe tener cierta velocidad y cierta viscosidad. ¿Por qué se da esto? Porque al momento de que falta el aire, falta el O2, en el momento de las crías, como decía antes, va a haber hipoxia. Entonces la sangre lo que hace, o lo que hacen los receptores de hipoxia, es que van a empezar a producir más glóbulos rojos, más eritrocitos, vuelven más viscosa la sangre y en algún momento va a haber salida de líquido de las venas hacia el cuerpo. Entonces empieza con el pulmón, después empieza con el corazón, después empieza hacia el abdomen y empieza todo este proceso. ¿Qué es lo importante acá? Dar buen oxígeno desde el primer día. Ojo que dar oxígeno no significa enfriar. Dar oxígeno no significa no dar temperatura. Eso es una relación como lo que les venía diciendo ahora. Temperatura, humedad relativa y ventilación. Hay que dar calorcito, pero con recambio de aire para evitar esos problemas. ¿Listo? Otra de las cosas que pueden encontrar en campo, aspergillus. La primera vez que yo vi aspergilosis en incubación se parecía mucho a esto cuando realizaba las embriodiagnosis. Y la primera foto, muy linda, me emocioné mucho, muy bonito el lumen, el tapete, muy bonito, pero ya no me pareció tan bonito cuando empezaron a reclamar desde campo, porque eran unas reclamaciones muy fuertes que también esto me puede generar asitis. Y empezamos a ver granulomas. Ojo, ojo, que he visto en campo que se ha confundido granulomas con acúmulos de material fibrinopurulento. Ojo que eso no es lo mismo. Una cosa es granuloma por aspergillus, colonia y toda la fisiopatología que pues ya conocemos, a que haya acumulación de material fibrinopurulento, una posterior deshidratación en el saco, y pareciera, se asemeja, sí, porque es que se parece a un granuloma, pero son distintos. De hecho, la forma cambia, son como más alargados, son como manchones, entonces no confundirlos. Lo otro que hay que tener en cuenta acá es que no siempre el aspergillus viene en incubación, que ese es otro punto importante. O sea, tengo aspergilosis, es que fue la... No. Inclusive la aspergilosis me puede dar, hay reportes que hablan de bronquios, parénquima pulmonar o sacos aéreos. Hay reportes de literatura que me hablan que dependiendo de dónde se origine, así mismo va a ser digamos que el origen, por así decirlo. El punto es que no siempre es de incubación. ¿Qué otra cosa me puede generar entonces el aspergillus? Una cama, sobre todo por viruta húmeda, una viruta que no llegó al galpón, que no estaba tan seca, puede venir contaminada y si no hacemos la desinfección correcta de esa viruta, me puede generar en aspergilosis. A mí me tocó ese caso. Yo sufrí, mis lotes en ese momento, tuve varios lotes con aspergilosis, no por incubación, sino por la cama, porque no la estaba desinfectando como era. No estaba utilizando el cobre, no estaba utilizando los días que era, no se estaba desinfectando bien. Entonces, ojo con este tema, que uno lo suele confundir, uno, por el origen, y dos, si es granuloma o si es acúmulo fibrinoso. Y este es el rey de todo, un pollito de esta, ya con una contaminación tan avanzada, con una policerositis tan avanzada, con una pericarditis,
perihepatitis, con una contaminación tan avanzada, pues no va a llegar a ningún lado. Esto, por eso hay que revisar los primeros 5 días. Uno no va a sacar adelante este pollito. Por eso les decía al inicio de la charla que sí hay lotes que se recuperan, pero con una lesión de esta es muy difícil, es muy berraco. Una policerositis así, fibrinosa, es muy difícil. Entonces, esto es de reporte, esto es de reclamación, y en este caso sí es difícil sacar adelante un lote. Entonces, una cosa es que llegue con, digamos, con uratos, otra cosa es que llegue deshidratado, otra cosa es que llegue con algo de hidro, bueno, cosas que se pueden manejar un poco más, pero ya a este nivel es muy complicado. ¿Qué se aconseja entonces? El seguimiento de la mortalidad lote a lote. Tampoco funciona de que es que este lote me lo puedo revisar y encontré esto. No. El seguimiento de la mortalidad en los registros debe ser continuo. Si hice seguimiento de la mortalidad, hice necropsias y todo está bien, entonces anoto todo está bien, sin problema, no se presentó bien. Pero si empieza a tener problemas, hay que reportarlos, porque esto a la casa genética le sirve para hacer seguimiento a sus lotes de reproductores. Y importante diferenciar la lesión patológica. No es lo mismo un hidropericardio que una pericarditis severa, no es lo mismo un urato que una policerositis, no es lo mismo lo que le digo aspergilosis que por un acúmulo de material gasificado, lento. O sea, hay cosas que hay que saber identificar y que hay que saber colocar. Porque así mismo está la solución. Otra cosa que se hace mucho en campo es, pues utilicemos un antibiótico. Eso fijo, yo me curo en salud y mando un antibiótico. Hay que tener mucho cuidado con este tema del antibiótico. Uno, ¿cuál antibiótico utilizar? Que sepa inclusive de coli o la bacteria que les esté molestando, no, o sea, no puede ser sensible a cualquier antibiótico. Entonces, ojalá acompañar esto con un antibiograma. Que obviamente el tiempo no da, no, pues que aquí que hagan el cultivo después del antibiograma, pues va a pasar mucho tiempo. Listo, pero por lo menos hacer uno de vez en cuando para saber las cepas que le están molestando, si es que compran el mismo lote, o bien el mismo lote, es sensible a qué. Con eso usted puede tener una mejor selección del antibiótico. Ojo con la frecuencia, no es lo mismo dar antibiótico 2 días, 3 días, que la recomendado, los 5, los 6 días según, dependiendo del antibiótico que esté utilizando. No, es que yo leí 2 o 3 días y no, hay que darlo tiempo completo. No, yo leí 2 días y bajó la mortalidad, yo no lo voto más. No, papá, porque entonces me está incurriendo en temas de resistencia, o sea, no, délo completo. La dosis, ojo con la dosis, ve uno mucho en campo que la dosis no la saben utilizar. ¿Cuántos miligramos por kilogramo? Eso es bastante usual realmente, piensa uno que no, y sí se ve mucho en campo el tema de la dosis, que es que el antibiótico no me funcionó, y va uno a mirar y es da 25 miligramos por kilo y dio 5. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la dosis. Lo otro importante, el suministro del antibiótico, me refiero a la forma en que se da, a qué hora lo va a dar, en cuánta agua lo va a dar. Lo da el encargado, lo da el técnico, lo da el veterinario, lo da la persona que está ahí que capacitada, o se lo estamos dejando a alguien que no sabe cómo hacerlo, que de pronto no tiene el sentido de pertenencia adecuado, lo da mal y siguen los problemas. Entonces, hay que tener cuidado con y lo otro es que el antibiótico también un antibiótico, o sea, el uso de antibióticos discriminado también me va a afectar algo muy importante, que es la integridad intestinal. Nosotros estamos cuidando la integridad intestinal en campo. Ese es un tema que hay que pararle bolas. Y todo este seguimiento, el tema de calidad de pollito, el tema de estas patologías encontradas en campo, todo esto a mí me habla sobre de dónde viene el problema. Si tengo buena calidad de pollito al día 1 y empiezo a encontrar estos problemas, en la segunda semana será incubación. No creo. Si tengo calidad de pollito mala y me saca adelante el lote los primeros 7 días, 8 días, 9 días, yo puedo estar tranquilo que mi manejo está bueno, ¿cierto? Si tengo, bueno, en fin, algunas variables que se presentan durante el lote, la llegada del pollito, y en la primera semana le pueden indicar dónde actuar.
Entonces, para hablar un poquitico nomás, solamente tocar eso tangencialmente, es que en el intestino delgado vive en simbiosis prácticamente. Entonces, hay una barrera química, hay una barrera microbiológica que es normal y de hecho adecuada a tenerla, hay una barrera física y hay una barrera inmunológica, ¿cierto? Eso es lo que conforma una adecuada integridad intestinal. ¿Cuándo se puede ver alterado esto? Vuelvo y digo, uso irresponsable de antibióticos me puede afectar esto. Un agua maltratada, el agua es el nutriente principal de cualquier explotación. A veces uno lo da por dar, no, es que eso es agua de la vereda. Va a chequear el agua de la vereda, eso sale lleno de coliformes. No, que es de nacimiento, peor. No. O sea, el agua hay que tratarla siempre, hay que utilizar el cloro como es, utilizar el acidificante si es que el agua está muy básica, tener el pH del agua entre 5,5, 6,5, ahí en ese que se mueva, ojalá en ese rango tirando hacia lo ácido. Que ese cloro actúe muy bien, que ese cloro, como lo dice nuestro director de nutrición, que es el mejor promotor que hay, actúe y nos ayude a defendernos. Y esto es para mostrarles que después de la eclosión, mira la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino. Acá hay tanto buenas como malas. Entonces, mira el primer día, hay estreptococo. Mira el primer día la cantidad que hay de coli. Mira enterococo. Y esto va variando según la edad. Entonces, es normal encontrar esa cantidad de bacterias que hayan en el intestino. Pero hay que cuidar que las bacterias, digamos que patógenas, no sean las que nos estén ganando el juego o que nos estén ocupando más espacios que las benéficas, y eso después genera inflamación, si se aumenta el clostridium me va a generar enteritis, bueno, si entra una cocción me abre con muchas cosas y le abre la entrada a clostridium, bueno, el tema a nivel intestinal es bien delicado y los antibióticos no siempre son la respuesta. Utilicemos antibiótico cuando realmente lo necesitemos, no porque sí. Pues eso a mi criterio personal, desde luego, si yo sé que las aves que me están llegando, o sea, es decir, si yo hago un chequeo de los que dijimos en las primeras diapositivas y observo, hago mortal en las primeras 5 semanas y veo que está llegando comprometida la calidad de pollito, la cantidad de bacterias, bueno, hay cantidad de lesiones y sé que me van a volver a llegar pollitos del mismo lote, pues ya uno tiene como más criterio de decir lo mismo. Pues tomo un antibiograma que si me va a seguir llegando pollito de determinado lote, pues entonces ya sé qué antibiótico me puede servir para atacar la bacteria que me está atacando, que viene con ese lote, o que tengo en la granja, no sabe, hay que investigarlo. Este ya es un tema de, pues, para hacer un breve repaso, el tema de la distribución de nutrientes, simplemente mencionar que lo que hagamos en la primera semana, la proporción de crecimiento que tenemos en la primera y la segunda semana, nunca más la vamos a volver a tener. En la primera semana, mire todo lo que tenemos en disponibilidad de nutrientes hacia crecimiento. Disponibilidad de nutrientes hacia mantenimiento muy corto. Y lo que se gasta el organismo en defensa. Entonces, lo que hagamos en primera semana, supremamente relevante. Lo que hagamos acá, el pollito nos lo va a agradecer. El peso que ganemos aquí, el pollito lo va a agradecer. Ya muy difícil recuperar un lote por acá. Mire todo lo que se va a gastar en mantenimiento. Listo, eso era lo que tenía preparado para ustedes. Más adelante, de pronto en otra charla podemos hablar un poco sobre la parte final pues, de los lotes, la llegada a sacrificio y de pronto redondear también sobre patologías. Por el momento, pues, esto es todo. No sé si hay alguna pregunta, si todo quedó claro, si me pude expresar bien. Bueno, ¿me escuchas, Dylan? Sí, te escucho. Bueno, mira, acá hay una pregunta que dice, ¿dónde realizó la especialización de producción aviar? Bueno, eso creo que no. En la Universidad del Tolima. Bueno, acá hay una un poco más. La calidad del pollito depende de los parámetros físicos que se les brinda a los huevos en el proceso de incubación.
Perdón, ¿me la repites? La calidad del pollito depende de los parámetros físicos que se les brinda a los huevos en el proceso de incubación. Sí, claro, está ligado también. O sea, esa es una parte muy importante porque, por lo que les decía al principio, o sea, la evaluación en la recepción habla sobre, estás auditando cómo fue el proceso previo a la recepción de ese pollito. De hecho, las tasas genéticas responden casi que hasta por el transporte también, o bueno, deben responder por el transporte también. Entonces, hubo un problema de transporte, hubo un problema en las nacedoras, hubo un problema en la sala de espera, hubo un problema en transferencia, en incubación, ¿en qué punto? Pero eso sí es de, o sea, uno lo que está haciendo ahí es curarse en salud para decirle a la casa genética, mire, yo hice este chequeo y encontré esto. Quiero dejar constancia con eso, yo voy a seguir con el lote, yo sé que lo puedo recuperar, pero mira cómo está llegando el pollo, el pollito. Ok, dice, ¿por qué afirma que a menudo los lotes de mala calidad se asocian a pollito proveniente de reproductoras jóvenes? ¿Es solo por el tamaño del pollito? No, eso yo no lo afirmo. O sea, yo extraje ese comentario, lo extraje de un artículo del doctor John Brake, que en sus reportes, en su estadístico, ha tenido ese, digamos, esa experiencia. De hecho, en mi parte personal, a mí me ha ido muy bien con pollito proveniente de reproductoras jóvenes por tema inmunitario, inclusive a veces ese no tiene tanta rotación en planta. O sea, yo he tenido muy buenas experiencias con pollitos de reproductora de cualquier edad. Realmente eso no es lidiar, no hay que lidiar pues con eso. Inclusive, a veces el pollito de reproductoras más viejas, y sí a veces de pronto tiene inconvenientes por temas de contaminación, porque la reproductora más vieja, la calidad de la cáscara no es la misma, hay más bombas en las nacedoras que tiene esa carga y generalmente el pollito llega comprometido. Ok, dice, ¿me pueden ayudar en cuánto es la densidad de población en un metro cuadrado para climas cálidos? Bueno, depende si le metiste si tiene ventilación, depende de las cortinas que utilices. Yo pensaría que en clima cálido es más o menos que cuántos metros sobre el nivel del mar. Pensaría yo que entre 11, 12, 13 aves por metro cuadrado es más o menos el promedio que uno puede manejar en climas cálidos. Obviamente dependiendo de la geografía, porque yo puedo tener inclusive granjas a 1800, 1900, y al mediodía hace un calor impresionante y me da todos los problemas del mundo. Entonces, cada granja, digamos que tiene su particularidad. Ok, acá dice, en los casos cuando no se cumplen con los pedidos de pollos, no, espérate que está mal escrita. ¿Se podría decir que es mejor que el alimento de iniciación tenga algo de finos para estimular consumo? ¿Se podría decir que, perdón? ¿Se podría decir que es mejor que el alimento de iniciación tenga algo de finos para estimular consumo? No, realmente no. Además, acuérdate que, bueno, dependiendo de en dónde estés ubicado, si le vas a dar preiniciador hasta los primeros 10 días, 250 gramos acumulados, bueno, depende de eso, y después el iniciación. Ya cuando pase de la fase de iniciación, el pollito está más grande y puede prensar mejor la comida con el pico. Ahora, la presentación, de hecho tenía muchas dudas sobre el tema de la presentación, pero básicamente es la fase de engorde. Pero el tema de inicio con finos, no, eso depende más de la fórmula del perfil. Y si tú estimulas el consumo, como pues dije en algún momento durante la charla, no vas a tener problemas que porque tenga finos. Además, por lo menos los de Italcol, la proporción de finos no superan el 10%, 9% generalmente, y eso realmente no tiene problemas. Ok. ¿Cuál es el tratamiento para la aspergilosis? Hmm. Dura esa pregunta porque realmente, o sea, cuando tengas aspergilosis, o sea, ya identificaste, ya grave, o sea, lo único que puedes hacer es tratar temas secundarios y el tratamiento no es tratamiento, es prevención, realmente. O sea, hay que informar de inmediato a la planta de incubación que utilicen las velas, pues lo que tenga que utilizar en las plantas de incubación y que uno revise el tema de la cama al momento de las desinfecciones. O sea, realmente cuando uno tiene ya aspergillus es muy berraco. O sea, ahí sí trate como pueda el tema, digamos que bacterias secundarias o agentes secundarios, perdón,
y como decimos en mi tía, agregamos mal dicho y eché la vendido, porque ahí sí no hay mucho que hacer. En mi experiencia, en mi experiencia. Hola, Lorena, quiero hacer un aporte a esa pregunta. Hola, Irán, buenos días. Diego Fontecha de San Marino, ¿cómo estás? Hola. Eh, Respecto a esa pregunta, cuando se presentan problemas de aspergilosis en lotes, lo primero que hay que determinar es si la aspergilosis viene de la incubadora o puede también ser de las camas. Las camas, por lo general, no deben presentar humedades. Camas de viruta o camas de cascarilla de arroz, cuando presentan humedades, predispone a la formación de esporas de hongos. Si por alguna circunstancia, sea genético o de cama, se llega a presentar aspergilosis, un buen método de control es generar aspersiones con ácidos acéticos, porque pues el ácido es antifúngico y va disminuyendo la carga de esporas. Asimismo, también las aves que se vean boqueando pueden ser eliminadas y realizar un tratamiento con un antibiótico de predilección si tenemos antibiograma, pues para generar que los secundarios no nos vayan a generar más inconvenientes. Entonces, siempre que se presente Aspergillus, no dejen de descartar las camas. Es prohibido el uso de camas húmedas o de camas verdes en la cría del pollito, pero se puede manejar ácidos acéticos con aspersión, fumigaciones continuas por 7 días y eso ayuda a disminuir muy bien y controlar las esporas. Bueno, ¿me escuchan? Hola, sí. Bueno, agregando lo que dice el compañero, soy médico veterinario y por lo general viene más que todo por las genéticas, pero como lo dice que hay que apoyar con las cuestiones de con las cámaras, porque de ahí es donde viene el aspergel, ¿sí? Es ahí donde se desarrolla, porque el animal tiene la enfermedad, pero quien la desarrolla son las camas, por decirlo así. Entonces, más que todo se trata con un fungicida, ¿sí? O con antimicótico para poder prevenir más que todo eso. Pero ante todo, yo recomendaría pues limpiar las camas, aunque es estresante para las aves, semanalmente, porque las camas es ahí donde se cree el hongo, lo que decía el compañero. No sé si también está de acuerdo. Y en cuanto a al metro cuadrado de la pregunta anterior que hicieron, por lo general, yo he hecho varios ensayos, porque soy muy necio, de varias razas, ¿sí? Lo más recomendable, pues, yo porque lo he hecho, son 10 animales por metro cuadrado, porque estamos una temperatura cálida, pues yo lo hago acá en Córdoba, en CRT, y eso yo lo recomiendo que a veces varía la temperatura. Recomendaría yo 10 metros, 1 metro cuadrado, 10 pollos. 11 o 12 se estarían ahogando mucho y no tienen muchos espacios. Es mi punto de vista. Bueno, muchas gracias por el aporte. Discrepo un poquitico con el concepto de Aspergillus, pero en cuanto al tema de la densidad por metro cuadrado, realmente lo que les había dicho, o sea, realmente depende también de la granja. Hay Sí, granjas que claro. funcionan 10 metros, granjas que funcionan 12 metros cuadrados. Y redondeando otra vez con el tema de aspergilosis, uno de los problemas cuando tenemos eso es que también da edema. Entonces nos toca también controlar consumos, nos toca mejorar ventilación. Es tratar, digamos, los problemas que se generan alrededor de eso. Es básicamente eso. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. ¿A qué edad del pollito se reabsorbe totalmente el saco vitelino? Depende bueno, es que hay algunos autores que hablan entre 5 o 6 días, que ya para la primera semana no debería haber, pero también encuentra uno literatura que hasta los 10 días, o sea, de manera adecuada se puede reabsorber. Ok, y por acá hay otra que dice, el tiempo de almacenamiento del huevo previo a la incubación y el tiempo que se encuentran los pollitos en la nacedora después de la eclosión influye en la reabsorción del saco vitelino y la presencia de enfermedades. Sí, o sea, es que le tocaste un rango muy alto de tiempo, porque nomás el tema de la alta rotación, o sea, no es lo mismo la calidad de pollito o inclusive la calidad, la incubabilidad de un huevo fértil de 5 días, 6 días, de 7 días a uno de 14, de 15 días.
Ahí ya hay un tema comprometido de calidad. Eso también me va a comprometer la duración de la incubación de ese huevo. Es decir, la ventana de nacimiento puede que no sea tan estrechita como uno la quiere, por debajo de 15, 18 horas, 24 horas, sino puede estar por allá en las 30 horas. Entonces, los primeros pollitos de esa ventana de nacimiento van a estar más estresados que los pollitos que nacieron, digamos, finalizando la ventana de nacimiento, es decir, previo a la cosecha de pollitos. Entonces, lo que va a tener es una desuniformidad muy alta y desde luego problemas en campo. Entonces, esos primeros pollitos, como no se alimentan muy bien, como van a estar estresados, eso impacta en la reabsorción del saco vitelino. Ok, mira, acá hay otra, dice, ¿el peso de eclosión, aparte de la edad de los reproductores, tiene relación con el tiempo de almacenamiento del huevo, la temperatura y humedad experimentada en la incubación? Sí, tiene que ver, claro. ¿El test de Cervantes cuántas veces es necesario realizarla a lo largo del todo el ciclo? Hola, Mabel, se fue como la señal, ¿no se estuvo mal la señal? No te entendí. Hola. 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 Mabel tiene un problema. ¿Aló? Mabel, no te escucho. Mabel, no te escucho. No te escucho bien. Hola, hola. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, el test de Cervantes, ¿cuántas veces es necesario realizarla a lo largo de todo el ciclo de producción? No, mira, lo que te decía, o sea, lo recomendable por literatura y lo que trabajamos en Avícola Colombiana hace unos años es semanal. Es decir, como es costoso, porque hay que hacer análisis microbiológico, análisis serológico, y fuera de eso, pues mandar a veces al laboratorio, aunque fuera propio, eso tiene un costo. Entonces, durante la recepción o durante el despacho durante la semana, se escogía uno o dos despachos o dos, ¿cómo decirlo? Dos cosechas de cada lote para monitorear todos los lotes. ¿No me entiendes? Por decir algo, si habían despachos lunes, martes, jueves, viernes, y ahí habían 4 lotes, entonces se cogía dos despachos de esta semana de un lote, lunes y jueves, y el martes y viernes se pasaba a otro lote. ¿Qué es lo importante de ese test? Que debe ser constante, debe ser seguido. Donde el seguimiento se pierda, digamos que deja de ser tan informativo, no ayuda tanto. Ok, otra pregunta acá, dice el señor José, ¿la presencia de uratosis renal o visceral puede ser causada por problemas de incubadora o por qué se podría dar y cómo se puede evitar? Sí, básicamente hay unos problemas fuertes en nacedoras. Uratosis, ¿qué es? Este problema renal que se puede desencadenar pues, dependiendo digamos, de la severidad. Y básicamente eso se ve en los primeros días y siempre está muy relacionado con tema de transporte y del último tercio de la incubación.